El diagnóstico indica que tienes diabetes. Hoy empiezas una nueva vida. Sí, tómalo como un renacer, en el que descubrirás una versión más interesante y saludable de ti. El comienzo del primer capítulo de la que será una grandiosa historia. Bienvenidos al primer día del resto de mi vida, un podcast de One Touch México realizado en colaboración con la Federación Mexicana de Diabetes AC para inspirar y seguir adelante. Porque volver a empezar siempre da vida. Hola, espero que hoy sea un gran día. El primer día del resto de mi vida es una declaración, un propósito, un paso, y esa decisión que tomamos cuando pareciera que todo se ha ido a pique. Una vez que nos diagnostican con diabetes, pensamos que la vida se viene abajo, que no podremos continuar y que todo acabó. Pero por fortuna no es así. Déjame decirte que es todo lo contrario, porque es como si volvieras a nacer y vendrán a ti un mundo de oportunidades que seguramente antes no veías como tal. En este podcast conocerás de cerca historias ejemplares e inspiradoras de personas que aún con diabetes supieron sobreponerse a la adversidad y le encontraron el lado más dulce. Escúchanos a través de Spotify o tu plataforma podcast favorita. En este episodio vamos a conocer la historia de la doctora Alicia Márquez, médico general y nutriólogo clínico, que además de eso vive con diabetes. No te pierdas ni un segundo de esta grandiosa historia. Pero, ¿quién es Alicia? Bueno, pues te cuento que Alicia es médico de profesión y tiene un posgrado en nutrición clínica. Ella vive con diabetes resultado de un accidente que terminó afectando su páncreas. Pues quiero contarte que no solo existen la diabetes tipo 1 y tipo 2, ya que las personas también pueden desarrollar diabetes por otros factores. Por lo mismo, ha tenido que adaptarse a un completo cambio, en el que entre muchas otras cosas tuvo que eliminar y modificar algunos de sus hábitos alimenticios, lo cual, créeme, no fue ninguna tarea fácil. Lo más valioso de esta historia es que no se dejó vencer. Por el contrario, descubrió que hay diferentes maneras correctas de poder cuidar de su salud y su alimentación, sin tener que sacrificar lo que significa disfrutar de comidas exquisitas y, por supuesto, de momentos extraordinarios. Yo tuve un accidente cuando era niña, más o menos a los 4 años de edad, y en ese accidente me caí de un segundo piso en una construcción que estaban haciendo en mi casa. Entonces lo que dañó esa caída fue el páncreas. Entonces mi lesión como tal fue por ese accidente. Obviamente tuve, aparte del páncreas, que fue como el órgano, vamos a ponerlo así, más dañado, durante mi estancia hospitalaria, uno de los catéteres, sondas, etcétera, me hizo una infección en el corazón. Entonces, ahorita tengo como esas secuelas, vamos a ponerlo así, tanto cardíacas como en el páncreas. Entonces, mi mamá es enfermera. La verdad es que pues, siempre ha sido mi ámbito hospitalario, partiendo de que estuve mucho tiempo en el hospital y siempre había tenido como entradas y salidas secundarias al accidente. La verdad es que creo que tuve la fortuna que pasó todo esto siendo mi mamá enfermera, trabajando en un hospital, con muchos conocidos, entonces tuve como esa suerte. Sabía que iba a ser diabética, era algo que me habían manejado desde que tengo uso de razón. Jamás me imaginé que iba a ser tan joven. Yo pensé que iba a ser que a los 40 o a los 50. Y yo inicié o debuté, vamos a ponerlo así, a los 19. Ya estaba estudiando medicina, cuando en una cirugía que me tienen que hacer, mis niveles de glucosa salen altos. Y fue como tal vez estoy estresada, no le di mayor importancia hasta que empecé a perder peso. Por todo lo que había pasado, como que siempre era vamos a buscarle qué otra cosa es, igual es alguna complicación de la cirugía, etcétera. Entonces ya fue que empiezo a hacerme más estudios. Y pues sí, me dicen que pues recuerdas que habíamos dicho que ibas a ser diabética porque tuviste una secuela en el páncreas. Fue como pues llegó ese momento.
Para Alicia generó un gran malestar que bordeaba en el enojo haber corroborado lo de su diabetes tan rápido, pues ella esperaba la noticia muchísimo tiempo después, no a los 19 años. En realidad se consideraba muy joven como para tener que afrontarla. Quizá tampoco tenía tan claro lo que significaba vivir con diabetes y se llenó de ansiedad, entrando en una etapa de negación y algo de desespero. Definitivamente no se lo esperaba ni lo aceptaba. Tampoco se cuidó como debía durante el primer año. Yo comía chocolates y tiraba el envoltorio en el baño, le bajaba para que mi mamá no las viera, o sea, para que mi mamá no encontrara la basura, porque estaba ahorita no, o sea, ahorita no puedo con esto. Entonces yo creo que me tomó un año hacerme la idea, incluso por el tipo de accidente, de lesión que yo tengo. Sí produzco insulina, pero no la cantidad suficiente. Mi insulina es de buena calidad, pero no la cantidad que necesito. Entonces, empecé con metformina. A mí no me funcionó por el tipo de mecanismo que tiene la metformina. Me hicieron un estudio que se llama péptido C, y fue cuando de que sí hay insulina, no en la cantidad. Entonces, yo luego di el paso a la insulina. Me inyectaba, no como debería inyectarme, no cuidando la alimentación, evidentemente, pero como que medio aceptaba el tema de la inyección, se me hacía algo con lo que podía vivir, pero la otra parte no. Hasta que tuve una infección de vías urinarias que se me complicó por la glucosa, y pues hospitalización. Ahí fue que el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienes algo que se llama pielonefritis enfisematosa, es una complicación de la infección de vías urinarias y pues el descontrol metabólico que tienes ahorita. Si no remite esto, pues pueden quitar un pedazo. Y fue como o sea, que también no me imaginé que me fuera a suceder algo tan grave por algo tan pequeño. Entonces ese fue mi tocar fondo. Y como te conté anteriormente, para ella fue muy complicado aceptarlo. Fue como entrar en un limbo y como tener el entorno en su contra, pues a donde llegaba se encontraba con gente tomando café, consumiendo azúcar, chocolates, bebidas de todo tipo, en especial aquellas que sirven para mantenerse despierto. En todo caso, después de la hospitalización, tomó más fuerzas y se dijo a sí misma que tenía que hacer algo, tomar acción. Pero, como bien sabemos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que le tomó más tiempo del esperado poder alcanzar ese autocontrol y esa autodisciplina que le ayudarían a hacer las cosas de una manera diferente. La forma en que proyectaba su futuro, olvídate, cambió radicalmente a raíz del diagnóstico y tuvo que decidir elegir en cuanto a qué era lo mejor para ella en ese momento, independientemente de lo que quisiera. Tenía que priorizar. Por fortuna, su familia siempre estuvo ahí ayudándola y apoyándola en cada decisión. Otra de las cosas que la afectó sin lugar a dudas era la incesante ráfaga de no y no. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes comer tal cosa y todos los no que se te ocurran. Era como vivir en un planeta habitado por puros no. Me sentía tal vez un poco egoísta de solo decir estoy enojada y pues todos me tienen que entender, y entonces quité como esa parte que es muy propio del paciente en un principio, como soy víctima ahorita, estoy sufriendo, apapáchenme. Lo aproveché y dije sí, estoy en ese momento, pero también fue a ver, o sea, esto no va a poder, o sea, he pasado otras cosas más graves, situaciones más complicadas que esta. Es la menos complicada, la más sencilla de llevar respecto a las otras que había tenido, y decía, si solamente hago ciertos cambios, claro que cuando yo dije solo hago ciertos cambios lo escuchaba muy fácil a cuando los tuve que hacer. O sea, fue como, pues no fue tan sencillo, sobre todo por el estilo de vida que llevaba, de guardias, de no dormir, de estudiar. Entonces, en su momento hice lo mejor que pude adaptándome, no lo hice como debía haberlo hecho por las situaciones que tenía. A veces yo le decía a mi mamá, entre comer y dormir, prefiero dormir.
Entonces, adapté como se pudo, lo más que pude, y hasta que terminé la carrera y que dije, a ver, no voy a ser pediatra porque no puedo con ese horario, no puedo con las guardias, no puedo porque no puedo decirles, oigan, lo siento, tengo que salir a tomar mi colación porque como me inyecté hace 4 horas y no, pues me da hipoglicemia. Decidí como, ok, voy a hacer lo que puedo con lo que tengo y primero voy a hacer yo, ¿no? Pero te estoy hablando que eso me llevaron años, o sea, llegar al punto donde estoy ahorita fueron 7, 6 años que llegué a ese equilibrio, sobre todo porque en el tema de si te cuidas todo va a estar bien, si tu glucosa va a estar bien, es cierto y no. Incluso uno siendo médico, yo a veces cuando tengo mis consultas parece como si se me olvidara toda la medicina y yo como, ¿me puede pasar esto? A pesar del riguroso control que Alicia llevaba en cuanto a su tratamiento y el cuidado de su diabetes, no veía avances significativos, y eso le hacía cuestionar y, por supuesto, que preocupar. Tal vez se sentía algo congelada y como en cámara lenta, como que no estaban dándose las cosas como las esperaba. Adicional, su médico no es que hubiese sido el más esperanzador que digamos, o más bien, fue poco empático, y eso ¿a quién no le afectaría? En todo caso, ella sabía que no debía bajar la guardia en sus cuidados. Por el contrario, debía ser cada vez más estricta y estar más pendiente de su salud porque de eso dependía todo. Mira, yo cuando dije ya voy a ponerme las pilas, fue prácticamente saliendo de la carrera que ya no tenía guardias, que iba a hacer mi servicio social y iba a estar relajada. Fui con un endocrino y él me dijo, te voy a quitar lácteos, harinas, cereales, leguminosas y ya. Y entonces solo comía frutas, verduras, proteínas y de que 3 tortillas de maíz al día. Y entonces lo hice 6 meses. Obviamente mis niveles de glucosa bajaron, pero le dije, ¿sabes qué? No hay manera que yo pueda vivir así. O sea, sí, todo está funcionando, la dosis de insulina, las glucosas, pero no hay manera. O sea, no hay manera que no vaya a comer el resto de mi vida esto, porque esos 6 meses evité salir a muchas cosas, porque decía, no puedo, no tengo la capacidad de ver a la gente comiendo una rebanada de pizza en un cumpleaños y que yo vaya a pedir una ensalada porque no puedo comer otra cosa. Entonces, prefería no ir porque sabía que me enojaba, ¿no? O sea, en mi casa era de a mi mamá y mi hermana no coman nada delante de mí, escóndalo, no lo quiero ver en la cena porque me da coraje, las odio y odio a todo el mundo, estoy muy irritable, entonces no puedo hacerlo. Entonces era como un, sí, gracias por mejorarme todo esto, pero yo no puedo seguir con esto. Entonces empecé el poquito no hace daño y llevamos al otro lado. A mí fue mucho el plátano es malo, la sandía es mala, el mango es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Y fue cuando dije, a ver, la comida no es mala. O sea, la comida no es mala. No sabemos comer, no sé combinar y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ahí fue cuando mi mamá, que es mucho como de leer y buscar alternativas, fue como, mira, hay que buscar alimentos funcionales, etcétera. Y ahí fue cuando le empecé a sacar provecho a lo que ya sabía de medicina y fue que dije, ok, vamos a hacerlo bien. En la pandemia, bueno, antes de la pandemia fue que me inscribo al posgrado de nutrición clínica y ahí fue cuando dije, esto funciona así, esto funciona así, y entonces, a ver, el plátano me lo puedo comer, el mango lo puedo comer de todo, simplemente tengo que aprender a combinar, tengo que aprender a ver las porciones, tengo que elegir los horarios, no es lo mismo en la mañana que mi día va a empezar y voy a estar más activa, que me coma el plátano, cuando me lo come en la noche que me voy a dormir y entonces el pico de glucosa pues ya no sirve, al final la glucosa o el azúcar es gasolina, ¿no? Entonces, así fue como empecé a decir, puedo comer de todo, la comida no es mala, y ahorita yo en este punto, o sea, después de 20, 12, 13, 14 años de diagnóstico, no hay ningún alimento que ahorita yo no coma. Ninguno. Pero vuelvo al punto.
¿no? O sea, hay que aprender a comer, hay que aprender a combinar, hay que equilibrar. Es imposible que sea todo negro o blanco, ¿no? No podemos decirle al paciente, ya no vas a poder comerlo porque lo va a hacer. Lo va a hacer, o sea, y lo va a hacer escondidas, lo va a hacer con culpa y va a decir poquito, y es mejor decirle, sí, sí puedes, pero puedes esta cantidad y lo puedes hacer una vez a la semana, ¿no? O sea, pero a mí cuando me dijeron de que pues en tu cumpleaños compré una gelatina, o sea, y me llevaron un pastel vegano, no sé qué, todo lo más sano, y lo probé y yo les decía a mi mamá, pruébenlo. O sea, hay muchas cosas y yo te voy a ser muy honesta que son buenas y también le digo a los pacientes, a ver, tenemos que mentalizarnos. O sea, esto no va a ser igual que una Oreo, pero va a ser algo que disfrutes, va a ser algo rico y va a ser algo que nutricionalmente es mejor que una Oreo, ¿no? Definitivamente el tema aquí es el de aprender a comer. No se trata de dietas imposibles que te llevarán al borde de la locura, ni de abandonar lo que más te gusta. Lo realmente importante es consumir los alimentos con responsabilidad, teniendo en cuenta todos los criterios anteriormente citados como lo son cantidad, calidad, tamaño, porciones, horarios, etc. Si hay algo que a Alicia le gusta es transmitir seguridad en sus pacientes y de alguna u otra forma quitarles esa culpa por querer comer lo que les gusta. No está de acuerdo con las imposiciones ni con los dictámenes radicales. Repito, si haces las cosas con los cuidados necesarios, no tendrás de qué preocuparte. Es como una filosofía de vivir bien, con responsabilidad y libre de culpas porque se puede. Y también me doy permiso y digo, a ver, no todos los días me tomo chocolate caliente, tómatelo, disfrútalo. Y ahorita salte a caminar con tu perro una hora, o sea, y no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que a mí me gusta transmitir, de quitarles esa culpa, que es bien difícil, sobre todo porque en mi caso, pues fue un accidente, pero el paciente por lo general está enojado porque sabe una parte de él que esto fue una consecuencia de varias o muchas decisiones, y eso es bien difícil. Entonces, ya uno ya trae una culpa y aparte que toda la gente y que todo alrededor te lo esté diciendo, es como, a ver, ya lo tiene, ¿no? O sea, pero también es muy difícil porque no nos enseñan a canalizar eso. Nadie te dice, les dice, oigan, vamos a hacer una terapia grupal de su familia para que nadie, y creo que esa es como la parte en la que yo me centro también mucho, en el familiar, en la hija, en quien se sume, de decirle, a ver, esto lo que estás sintiendo es válido, tu preocupación es válida, todo esto es válido, pero también es, a ver, hay que escuchar las necesidades del paciente. Luego a veces el paciente se convierte en alguien que ya no tiene voz, que no tiene voto, y es como tienes que hacer esto, y todo el mundo opina y nadie le ha preguntado, oye, ¿y tú qué tal, no? O tú qué crees que podríamos hacer diferente, y eso a veces pues se nos olvida y también nadie les enseña a ser un familiar de un paciente enfermo crónico, ¿no? Porque esa es otra, o sea, este paciente no se va a curar en un mes, no se va a curar en 6 semanas, entonces creo que después de todo y de esos sueños que no hice por la situación o lo que sea, digo, me gusta lo que hago, me gusta ayudarle al paciente a ver que el diagnóstico no significa que ya no va a poder hacer muchas cosas. Creo que le hago un poco más de conciencia al, ahorita no te sientes mal, qué bueno, hay que hacer que sigas así. O sea, no hay que esperar a que te sientas mal, a tratar de decirle, a ver, vamos a aprender a hacer las cosas diferentes y simplemente vas a modificar cosas, pero tu vida va a ser plena. A pesar de todo lo sucedido en la vida de Alicia, ella se considera una mujer con suerte. Tal como le escuchas, una mujer afortunada y dichosa, pues cree que vivir con diabetes le enseñó muchísimas cosas que probablemente nunca hubiese podido aprender de otra forma, así como también a llevar un estilo de vida más saludable, controlado y balanceado, entendiendo que todavía tiene mucho por vivir, por disfrutar, por conocer, y que aún le faltan sueños y metas por cumplir.
suerte. Esa es la palabra que acoge casi como su propio mantra, porque todos los días tiene el privilegio de ayudar a la gente compartiendo su propia experiencia, poniendo en práctica sus conocimientos, diciéndole a quienes más lo necesitan que no se sientan culpables y entregándoles las bases para tener una vida más llevadera, más plena, exenta de tanto rigor y poca flexibilidad. Hoy por hoy está convencida de que no hay nada que no pueda hacer. Cree que eso de las barreras y los límites son una cuestión mental y de actitud. De verdad, qué suerte tenemos en este planeta de que existan mujeres como Alicia, mujeres que han sabido aprovechar ese primer día del resto de su vida. Hagamos un alto en el camino. Me gustaría recordarte lo fundamental de estar siempre bien informados y contar con la disciplina del monitoreo y para adquirir prácticas más saludables tales como mantenernos activos a través de una actividad física moderada pero constante. Consumir alimentos y grasas saludables. Esto no quiere decir que tus comidas se vuelvan parcas y aburridas. Por el contrario, en lo saludable encontrarás posibilidades exquisitas. Mantener una actitud optimista y positiva. Claro está, seguir el tratamiento médico y medir constantemente tus niveles de glucosa. Porque en este podcast todo es más dulce y nada hace daño. Esta es la nota más dulce con One Touch. Una nota que podrás saborear de principio a fin y que además te hará mucho bien. Disfrútala. En este episodio hablaremos de un estado del que estoy seguro todos añoramos. De hecho, podría asegurar que es la verdadera riqueza de un ser humano. Me refiero a la tranquilidad. Bueno, empecemos. Por nuestra cabeza rondan muchas incógnitas a las que vivimos buscando respuestas. ¿Cómo puedo vivir con más felicidad y tranquilidad? ¿Se podrá vivir en calma sin tantas preocupaciones? ¿Qué hábitos debería adoptar para vivir en paz? Quizá con estas recomendaciones que te traigo puedas encontrar las respuestas que te llevarán a recuperar la alegría interior, la paz y, ¿por qué no?, la verdadera prosperidad. Escucha tu intuición. Si algo está sobrevalorado hoy es el razonamiento, así como el consumo desmedido y los placeres superficiales, lo que nos conduce a tener la mente activada, pidiéndonos consumir continuamente, buscando llenar el desasosiego interno, resultado de vivir de esta manera con placeres pasajeros. Si vivimos así, es por estar desconectados de nuestro interior. Entonces es debido a esto que aparecen las situaciones de angustia, estrés, ansiedad, depresión, agresividad, ira contenida, frustración, etc. Es normal que te preguntes cómo tranquilizarte. El primer paso para recuperar la paz interna y poder vivir tranquilos es escuchar nuestra voz interior. Sé positivo y no aceptes la negatividad. En nuestro interior funcionan dos partes. Una positiva, que nos alienta a andar tranquilos, acentúa nuestra parte buena y las situaciones que vivimos. De igual forma nos anima a relacionarnos cordialmente con los demás y con nosotros mismos. La otra, que es la negativa, se para en el miedo y en protegernos de él. Nos empuja a pensamientos y conductas negativas que provocan daño en nosotros mismos y por ende en los demás. Ser positivo implica vivir en la alegría y la bondad. Y esto se hace posible cuando le hacemos caso a nuestra voz interior, la voz de nuestro corazón, que está conectada a todo el universo. Discierne y prioriza. Para poder vivir de manera tranquila, positiva y conectados a nuestra voz interna como guía fundamental, resulta imprescindible discernir qué acciones, pensamientos y emociones alimentan un estado de tranquilidad o, por el contrario, un estado de decaimiento y angustia. Vivimos en un mundo que fomenta en exceso valores alejados del modo de vida auténtico y arquetípico del ser humano. Una vida tranquila, serena, respetuosa y en paz. En nuestra sociedad, muchas de las acciones que realizamos diariamente nos agotan física y psicológicamente, consiguiendo como resultado que muchos de los pensamientos y emociones que tengamos sean negativos y por tanto alejados de un verdadero estado de paz interna. Sé flexible. Para alcanzar esa vida tranquila que tanto buscamos, resulta necesario que seamos flexibles, pues la flexibilidad supone adaptarnos a las fluctuaciones naturales de la vida,
La vida es constante movimiento y el estancamiento nos aleja de vivir en contacto con el ritmo real de la vida. Si observamos a las personas tranquilas, veremos que tienen esa capacidad de adaptación al cambio. Tener flexibilidad es esencial para tomarse la vida con calma. Cabe diferenciar, no obstante, entre flexibilidad y adaptación a los movimientos que se dan de manera natural en la vida y en nuestros ritmos internos de la aceptación a cambios impuestos externamente, pero que van en contra de nuestra salud física, mental y espiritual. Para ello resulta fundamental trabajar el discernimiento que nos permitirá reconocer en cada momento en qué situación estamos. Ten una dieta saludable. El cuerpo es un sistema sensible a sus funcionamientos internos y estos, sin lugar a dudas, vienen condicionados por el tipo de alimentación que tenemos. Una dieta basada en el consumo de alimentos antioxidantes nos aportará los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo se autorregule de manera adecuada. De este modo, nuestra salud física, psicológica y emocional se mantendrá en un estado equilibrado de calma y tranquilidad. Alimentaciones poco nutritivas, ácidas, con tóxicos, etc., perturbarán nuestro equilibrio interior y nuestro organismo empezará a mostrar síntomas de insalubridad a través de enfermedades, síndromes psicológicos y malestar general. Reconéctate con la naturaleza. Nuestro origen está totalmente vinculado a la naturaleza. A ver, los avances tecnológicos y sociales, si bien nos han aportado grandes adelantos y comodidades, es cierto también que nos han alejado de nuestro origen de conexión con la naturaleza. Es de este modo como algunas personas actuamos con conductas poco respetuosas con la naturaleza. Tiramos basuras, incendiamos bosques, maltratamos animales o los cazamos como actividad de ocio. Reconectarnos con la naturaleza es otro de esos aspectos que devolverá la paz a nuestro espíritu. Simplifica tu vida. Para vivir con menos preocupaciones es indispensable adoptar un estilo de vida más sencillo y consciente, alejado del consumismo y la automatización. Nuestro malestar, insatisfacción, agobio, cansancio, nervios y estrés crónico viene causado muchas veces por la intención de perseguir ideales que representan el éxito. Vale la pena replantearse el sentido de la vida, clarificar nuestros objetivos y nuestros valores para determinar nuestro camino. Vive el presente. Un consejo bastante recurrente. La tranquilidad se puede alcanzar en el aquí y el ahora. Eso es verdad. Es lo único seguro, lo único que existe. Tomar conciencia de nuestros pensamientos y entrenar nuestra atención para que se enfoque en aquello verdaderamente importante nos permitirá vivir conectados con el presente, llevar una vida más consciente, verdadera y tranquila. Por favor, no dejes de lado estas recomendaciones. Te lo aseguro, te ayudarán a encontrar ese camino que tanto andas buscando. Y esta fue la nota más dulce. Y ahora hagamos otra pausa. ¿Qué tal si cierras los ojos por un instante? Imagina que estás dentro del agua y escuchas todos los sonidos que allí circundan. Peces que van de un lado a otro y la incidencia de pequeñas corrientes que te rodean de pies a cabeza. Burbujas también van y vienen y las sientes por toda la piel. Ahora pequeños rayos de luz atraviesan la superficie y van a dar hasta lo más profundo. Te acarician con un delicado calor y el viento empieza a susurrarte su acuático vaivén. Espero que hayas podido sentir la frescura de un grandioso momento como el que podría ser el primer día del resto de tu vida. Quiero agradecerles por habernos acompañado en el primer día del resto de mi vida. Un podcast de One Touch México realizado en colaboración con la Federación Mexicana de Diabetes AC para inspirar y seguir adelante, porque volver a empezar siempre da vida. Los esperamos pronto para seguir conociendo historias que, a pesar de las vicisitudes, nos reafirmarán la pasión por la vida. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes, @onetouch.mx, en Instagram, en Facebook y YouTube, One Touch México. ¿Ya sabes cómo está tu nivel de glucosa hoy? Asegúrate de estar en verde. Un lindo día.